Amén. ¿Cuántos saben, mi hermano, que la vida cristiana no es algo que se supone que hagamos solos? Dígale al que está a su lado, tu vida cristiana no la puedes hacer solo. Mira, ser cristiano, hermano, es un asunto personal. ¿Cuántos dicen amén? Pero no privado. Es personal, pero no privado. Cuando naces de nuevo, hermano, naces en una familia, ¿sí o no? Y esa familia no solamente es la externa, ¿verdad? Tu gente en la carne. También es la extensa familia que tienes alrededor tuyo. Y hablo de todos estos cristianos que están aquí. Lo que la Biblia particularmente le llama la iglesia local. Es de gran importancia que tú y yo, mis hermanos, vivamos la vida cristiana no solos, sino como familia. Y para ser una familia en Cristo, pues necesitamos la palabra de Dios. Amén. Necesitamos un conocimiento de las Escrituras para poder cumplir el propósito de ser iglesia. El primero, adorar a Dios. Estamos aquí porque adoramos a Dios. Por eso es lo que tú ves cada domingo, cada jueves, cada reunión. Si algo hacemos, principalmente es que le damos la gloria al Señor. Amén. Le damos toda la gloria cuando lo honramos a través de la alabanza. Nuestro corazón se abre, tu corazón se humilla. En otras palabras, voluntariamente estás entregándole tu vida al Señor, estás adorándole, exaltándole y estás preparando para hacer una buena tierra y para hacer una buena semilla. Amén. ¿Cuántos buenos árboles hay aquí? ¿Por qué digo que hay buenos árboles? Porque también hay malos árboles. Pero yo creo que aquí hay puros buenos árboles que dan puros frutos buenos. ¿Amén o no amén? Bueno, pues hoy tenemos hermanos que nos visitan o para poderse conectar, conéctese a YouTube. Ahí tenemos la serie que estamos trabajando para poder hilar lo que hoy voy a hablar. Hemos estado hablando que si está en la Biblia, lo creemos y lo aplicamos. ¿Cuántos dicen amén? Y hemos estado hablando que dentro de la vida en el Espíritu están sus dones espirituales, los carismas de Dios. Y leíamos en el verso 1 que el apóstol Pablo le dice a los creyentes en la iglesia de Corinto: hermano, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales, de los dones que nos ha dado Dios a todos los que estamos aquí. Solamente que hay algunos que los tienen apagados. Así es que esperemos en Dios que a través de esta enseñanza, dígale al que está a su lado, aviva el fuego del don que Dios ha puesto en ti. Amén. Y bueno, pues hoy vamos a hablar del don de profecía. En los dones anteriores hemos visto como que rápidamente hemos atacado algunos asuntos, pero hoy voy a ser un poquito más enfático en este don, y ya hablaremos la próxima semana, si Dios nos da vida, del discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. En las enseñanzas anteriores, mis hermanos, vimos que la Biblia habla abundantemente acerca de los dones del Espíritu. Y también nos enseña que nos fueron dados para el cumplimiento del plan de Dios. Cuando Jesús vino con sus discípulos y les dijo: he aquí el reino de Dios está aquí, los ha visitado. Y era precisamente implantar en el corazón de sus discípulos el propósito de Dios de redención, de justificación, de salvación, no solo para los judíos, ¿qué cree? También para los gentiles. Dígale, ahí te hablan. Todos los que estamos aquí fuimos injertados en la familia de Dios. ¿No se alegra? No solamente judíos, ahora también todos los que estamos aquí. ¿Cuántos recuerdan cómo era su vida anterior?
Si hay un antes, no dejes de observar tu después. Porque si tu antes es el mismo que de ahora, estás en peligro. Pero si tu vida es muy diferente a la de antes, estás en el buen camino. Se llama Jesús. Amén. Ahora, hemos visto que los dones, mis hermanos, o hablar del derramamiento del Espíritu Santo en Hechos, por eso es que dijimos, somos pentecostales no por denominación. Somos pentecostales porque creemos en Hechos 2. ¿En cuál? La venida del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aquí tienen al Espíritu Santo? Ahí está el cumplimiento. Y somos carismáticos no por denominación, ni por el año del 91 que surgió el movimiento carismático. No. Somos carismáticos porque creemos en los dones del Espíritu Santo que siguen activos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo no me identifico con una denominación, yo me identifico con Cristo. Yo soy de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, en este cumplimiento, ¿cuál? De Hechos, en contexto, es que el Señor dio al Espíritu Santo, a la iglesia, a los apóstoles, para que predicaran el Evangelio, para que cumplieran el propósito del reino de Dios, y es que todos sean salvos. ¿Cuántos dicen amén? No unos cuantos. No se trata tú sí, tú no. Tú eres elegido, tú no. No, hermanos, todos estamos en el plan de Dios. El problema es que nos apartemos de Dios. Por eso, hermano, necesitamos al Espíritu Santo. Así es que dentro del cumplimiento del plan de Dios es en la evangelización de los perdidos. Por eso es que estamos hablando de este tema tan importante para la iglesia, los dones del Espíritu, porque la evangelización debe de estar en nuestro objetivo al hablar del poder del Espíritu Santo en la iglesia. Ese es nuestro objetivo. En segundo lugar, la edificación de los creyentes, es decir, el discipulado de aquellos quienes han creído para llevarlos hacia la madurez espiritual. Dígale al que está a su lado, ¿cómo andas con tu vida espiritual? ¿Ya eres maduro? ¿O todavía te siguen ofendiendo muchas cosas? ¿Todavía tienes tristeza, raíz de amargura? Bueno, eso lo vamos a ir observando en el desarrollo de nuestro sermón. Ahora bien, pues continuamos con este siguiente don, que es el don de profecía. Diga conmigo, don de profecía. Mira, hermano, es de los dones que tristemente más se han abusado hasta el día de hoy. ¿Sí o no? Y todavía sigue. Tristemente en las redes sociales, hermanos, se ven muchos casos hablando de los carismas de Cristo, en este caso del Espíritu Santo, porque pues hablar de este asunto de la profecía, hermano, muchos se han ido a extremos. Y esto ha llevado a que muchos cierren su corazón para la manifestación de estos dones que son tan importantes para la iglesia. Sin embargo, mis hermanos, aunque es tristemente que vemos que por un lado se abusa, hay un sector donde se abusa horriblemente de este don, eso no quiere decir que hay que cerrar la Biblia en ese capítulo, porque ahí está escrito sí o no, o a menos que le quieras arrancar la Biblia primero a los Corintios 12, no se puede. Amén. Este don, hermano, está en el plan de Dios, y ese plan sigue llevando a cabo hasta el día de hoy. Sigue en pie hasta el día de hoy. No ha cambiado nada. Hermanos, ¿ustedes creen que tenemos un Dios que hoy sí, mañana no? No, es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, hasta que el Señor venga. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, no ha cambiado nada. Y eso nos ayuda a estar en el mismo canal, que saber que nuestro Dios no ha cambiado, es el mismo y seguirá siendo el mismo, y su palabra sigue siendo la misma. Amén. Entonces, al estar en el mismo canal, mis hermanos, en cuanto a lo que tiene que ver con la profecía, vamos a caminar de la mano tú y yo. Eso es lo que Pablo les decía a los Corintios en el capítulo 1, verso 10. Hermano, todos estén en un mismo pensamiento, en un mismo sentir. Y no quiero decir que tienes que pensar igual que yo. No,
debemos estar de acuerdo, todos los que nos congregamos en esta iglesia, todos los que aprendemos de la Biblia, estar de acuerdo, hermano, ¿de qué? Que creemos que los dones están activos. Amén. Que siguen estando presentes para edificación de la iglesia. Así que hoy veremos lo que la Biblia nos dice acerca del don de profecía y también lo que la Biblia dice de cómo debe usarse sanamente en la actualidad de la iglesia y sobre todo en los últimos tiempos. Primero, hermano, rápidamente, el don de profecía que el Espíritu Santo reparte a algunos, diga conmigo, a algunos, no a todos, hermano. Amén. Así como el de sanidad, de milagros, de fe, el Señor los da a quien Él quiere. Incluso el de lenguas, a quien Él quiere. Solo algunos. Bueno, el don de profecía, hermano, no debe ser confundido con el oficio de los profetas bíblicos del Antiguo Testamento. No podemos confundir este don. Bueno, sí se puede, pero no se debe. No podemos confundir este oficio ministerial de los profetas bíblicos del Antiguo Testamento como Isaías, Jeremías, Malaquías, Eliseo, Elías. Todos estos profetas, mis hermanos, que aparecen en el Antiguo Testamento, en la Biblia, llámese incluso a Juan el Bautista, se le considera según la palabra o las palabras de Jesús, mis hermanos, se le consideró a Juan el Bautista como el último profeta del Antiguo Testamento. Entonces, todos estos hombres, hermanos, bíblicos, fueron inspirados particularmente por el Espíritu Santo, ¿verdad? A través de esa palabra escrita, para dejar lo que hoy tenemos como la Biblia. Y eso lo encontramos en 2 de Pedro 1, capítulo 19, que dice: tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es? La Biblia. Amén. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Que la palabra profética más segura es la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Y yo lo creo y no voy a cambiar de ese pensar. Verso 20. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Verso 21, la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, todos los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y quedó registrado, hermano, entonces, lo que hoy conocemos como en la Biblia. Pablo lo dice así en 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Esos 66 libros. Bueno, pues ese don de profeta, hermano, ya no funciona el día de hoy. ¿Cuántos recuerdan? Ya tiene mucho. De hecho, no sé si ya no existe. Ese que hacía ahí, que salía en el canal 2, un como mago, ¿cómo se llama? De cabello. Walter Mercado. ¿Sí sabe qué dijo ese tremendo? Dijo: Dios me reveló que haga la segunda parte de la Biblia. Hermano, bueno, uno puede decir está loco, pero por ahí hay varios que andan así. Mira, hermano, ¿por qué las Escrituras ya no pueden ser usadas por un profeta o el don de profecía? Porque la Biblia ya está completa. Juan capítulo 19 verso 30 dijo, ¿sabe qué dijo Jesús? Consumado es. Mire, hermano, los eruditos dicen que primera a los Corintios es segunda a los Corintios, y segunda a los Corintios podría ser la tercera carta a los Corintios. ¿Dónde está la primera? No se encontró. Pero bueno, así hoy lo tenemos nosotros. Sí, mire, hermano, por ahí decían los eruditos, si ahorita encontraran la primera carta a los Corintios, ¿qué cree? Lástima, Margarito. Ya está la Biblia. De hecho, es como la carta a los hebreos. No se sabe el autor humano, pero el divino está desde el principio del Génesis hasta el final de Apocalipsis. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, la indicación de la palabra de Dios
para cuando estamos hablando del don de profecías es que no puede ser la misma para alguien que diga, pues sí lo dice la Biblia, pero yo digo esto. Aguas con eso. Pues sí dice la Biblia, pero yo digo esto. Aguas con eso. ¿Por qué? Nuestro amado Dios le dio una revelación a Juan, al último apóstol que murió de viejito. En Apocalipsis 22:18 le dijo lo siguiente. Y le dijo a Juan, lo que escuchas, lo que ves, escribe. Y Juan escribe lo siguiente: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, los 66 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si alguno añadiere a estas cosas, mira lo que dice, hermano, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare, fíjate, si alguien le añade o le quita de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, hermano, diga conmigo, ni le voy a añadir, ni le voy a quitar. Dígalo suavemente, ay mamá. A esas ovejitas obedecieron, ay mamá, dice. Hermano, entonces las escrituras fueron inspiradas por el Espíritu y son insustituibles. Estas que ya quedaron registradas son las palabras de Dios. Así que la profecía, mis hermanos, que tenemos en la Biblia, que se ha ido cumpliendo con el correr de los siglos, y uno de los claros ejemplos es que Isaías profetizó 800 años antes de Cristo, y él profetizó acerca del Mesías en el capítulo 53 de Isaías, y después de 800 años se cumplió esa profecía en la Biblia, que están, hermano, incluso también por cumplirse, sobre todo los últimos tiempos. ¿Cuántos saben que Jesús viene? La segunda venida de Cristo. Y aquí es donde iremos ya, estoy entrando a estos términos de la escatología, es decir, de los últimos tiempos, hermano. No seré específico en algunos términos de la escatología. Lo que sí te diré es lo que la Biblia enseña de estos tiempos peligrosos. ¿Sabe qué significa peligrosos? Bueno, ahorita lo aprenderemos y no. Entonces las profecías, hermanos, que han de ser cumplidas en los tiempos finales, no debe de ser confundido con el don profético. De hecho, hermano, nunca debe considerarse igual de lo que dice el profeta del Antiguo Testamento a estos nuevos profetas, que desgraciadamente muchos tuercen las escrituras. Nada puede semejarse a la palabra que tenemos escrita. Ninguna profecía, hermano, puede decir, es inspiración divina. Mire, en su estudio que cada uno en particular tiene, ustedes pueden tener muchos comentarios de hombres conocidos que son subrayados como gente teológicamente hablando, preparados, maestros con escuelas, con preparación académica teológica, de mucho prestigio, de mucho respeto, pero escúchame bien, por eso se llaman comentarios. Eso no significa que van a sustituir lo que la Biblia enseña. Amén, hermano. Tú puedes estudiar en tu casa y tener comentaristas, ¿verdad? Comentarios acerca de algunos textos, pero ten cuidado, no avales esos textos a menos que en verdad tu estudio sea tan exhaustivo que escudriñaste para decir, es cierto. No, tú no vas a decir es cierto porque lo diga un hombre. Tú vas a leer la Biblia y dices, es cierto porque es palabra de Dios. Amén. El que estudia la Biblia entiende lo que estoy hablando. Así es que, hermanos, nosotros no debemos ocupar el lugar de la palabra de Dios con este don de profecía. Es una palabra de profecía, hermano, que ya está escrita. Así es que no debe de ser confundida. Siguiente, tampoco, hermano, debe de rebasar los principios que ya están establecidos en la palabra de Dios. Hoy día, con esto no tratamos de decir, te repito,
que cuando se hablan de algunos falsos profetas, no hayan profetas bíblicos y cristocéntricos. Algunos falsos profetas, hermanos, cuando escuchan decir, así dice el Señor, dice que corrijas tu vida, que corrijas tu caminar, que corrijas esto. Hermano, los falsos profetas saben que dicen, ay, si para eso vas a dar profecía, pues señálale lo que dice Salmos tal, Jeremías tal. No, un verdadero profeta habla del futuro. Sí, es cierto. Pero vamos a ver que debe de ser en un orden santo. ¿Cuántos dicen amén? En un orden sano. Entonces, mis hermanos, el don de profecía nunca debe de suplantar la palabra de Dios. Amén. Porque hay un peligro y se genera un problema. ¿Cuál? Pues que el don de profecía, hermano, como no tiene ese nivel de inspiración porque es directamente de Dios, hermano, el don profético es mucho más abajo. ¿Por qué? Porque el don de profecía, hermano, es cierto, mira hacia el futuro. Mira hacia el futuro, diga conmigo, mira hacia el futuro. Pero no solo en términos humanos. Dice el Señor que te llegará un carro, una casa, tendrás tu viaje. Bueno, ¿quién no quiere escuchar eso? Y alguien dice, pastor, a mí me profetizaron que iba a tener mi camionetón. ¿Y lo tienes? Sí. ¿Y qué más? Pues un montón de deudas. Bueno, primero a los Corintios 14, 2 al 3, el apóstol Pablo sigue ordenando el desorden desequilibrado de los dones del Espíritu, precisamente en esta congregación, porque olvidaron que el don profético, hermano, tiene un final o un propósito, mejor dicho. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué, hermano? Para edificación, exhortación y consolación. Amén. También, hermano, el don de profecía, diga conmigo, advierte. ¿A quiénes? A los hijos de Dios. Hermano, cabe decir, nunca se puede tomar un don de profecía para alguien que no es cristiano. Aguas con eso. Un no creyente. Es cierto que si Dios quiere, sí le puede dar un anuncio de, cuida tu vida, apártate de esto. Mira, está haciendo esto y te puede pasar esto. Sí, claro que sí. Puede haber en sus híjoles, en la gracia de Dios. Pero tristemente, hermano, muchos utilizan el don de profecía para decir a alguien viene por primera vez y que no es convertido, le dice el Señor. ¿Ah? Y tú esto y aquello. Y no, ni siquiera se convirtió y se fue. Es cierto que Dios conoce la vida del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Es cierto que lo conoce. Pero todo esto del asunto del don de profecías debe de seguirse y llevarse en un orden sano. Ayúdenme con los ventiladores, por favor. Uno, por favor, mis hermanos. En segundo lugar, mi hermano, déjame darte algunas definiciones bíblicas de la palabra en hebreo y griego, hablando acerca de profecías, según las definiciones bíblicas. En hebreo, mis hermanos, está la palabra masá, cuando estamos hablando de profecía, masá, que significa sentencia. Fíjate, ve añadiendo todas estas palabras porque son importantes en el desarrollo del sermón. También está la palabra, hermano, neboá, que significa predicción, ya sea oral o escrita. Esto es en el idioma hebreo. Así es que cuando encuentres las palabras profecía, hermano, en el idioma hebreo, en el Antiguo Testamento, vas a ver que cualquiera de estas dos palabras las vas a encontrar. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, para la palabra profecía, es la palabra griega propeteia, hermano. Propeteia. Este verbo está compuesto de dos palabras, ¿sí? Es una palabra compuesta de dos. La primera es propé, que significa adelante. Significa también en lugar de o en vez de. Y la palabra teia, hermano, significa hablar, de lo cual
desprenden dos excepciones de este concepto de profecía, y es hablar en algún lugar en lugar de otro, perdón, y también hablar de antemano, o sea, hablar de algo que se conoce. Lo que quiero decir, hermano, es que el don de profecía en general es la expresión inspirada por el Espíritu Santo. Repito, es la expresión inspirada por el Espíritu de Dios. Ese es el don de profecía. Es una expresión inspirada en el momento. Hermano, no se trata de una posesión. El hermano se está posesionando. Aguas, va a haber profecía. No, hermano, no estamos hablando de videntes. Vidente se usaba solo en el Antiguo Testamento en relación a los profetas. Pero hoy esa palabra vidente ya está torcida. Amén. Los videntes son esos que entran, yo no sé cuántos de ustedes, antes de Cristo, su antes, su después ya no. Pero cuántos antes, hermano, no levante la mano, solamente recordará que si llegaste a visitar a un vidente, ¿sabe qué hacían? Empezaban en sus convulsiones y te soltaban, no, tú esto de aquello, y te está ahí acá. No, hermano, eso no hace un profeta de Dios. La Biblia no habla de una posesión. La Biblia habla que es una expresión inspirada de Dios a través de su Espíritu Santo para cualquiera que quiera usar el don de profecía. Amén. Ahora, en la antigüedad, mi hermano, la profecía era un discurso que procede de Dios y que incluye, según la definición, según su concepto, acontecimientos, número uno, o inmediatos o a futuro. Incluso podemos ver al profeta Jeremías cuando empezó a hablar acerca de que si el rey, el pueblo no se arrepentía porque habían cambiado la gloria de Dios por la gloria humana, le dieron la espalda a Dios, y el profeta Jeremías instruye fuertemente al pueblo. Dios le dice, habla mi palabra. Pero le dice a Jeremías, ¿qué ves, Jeremías? En un sueño cuando él estaba muy adolescente. Y en ese sueño el Señor se revela a él y dice, ¿qué ves? Y le queda así, ¿qué veo? Y veía un árbol frondoso. Pero no solamente le decía que viera el árbol, sino que observara cómo estaban las vidas del pueblo de Dios. De manera que el don profético era un acontecimiento que Dios inspiraba por medio del Espíritu Santo al profeta Jeremías para hablar de acontecimientos o inmediatos o a futuro. Y les decía, así dice el Señor, arrepiéntanse porque si no Babilonia, ¿verdad? En ese momento Nabucodonosor es quien estaba gobernando. Va a venir y va a destruir a Jerusalén. ¿Y saben qué hacían? Tanto el rey como los sacerdotes, hermano, los que estaban encargados del templo, no le creyeron a Jeremías. ¿Y qué pasó, hermano? Después de un tiempo, se levanta, yo no sé si recuerdan al otro profeta que estaba ahí. Este profeta, ¿cómo se llamaba? Falso profeta. No recuerdo bien su nombre, si era Ananías o Hananías, quien dijo, este es un falso profeta, refiriéndose a Jeremías. Dice el Señor que vendrán buenos tiempos. Y encierran a Jeremías y a este lo dejan como si fuera el bueno. Pero Jeremías se voltea y le dice, así dice el Señor, en un año tú morirás. ¿Y qué cree que le pasó a este falso profeta? En un año murió. Entonces, hermano, el don de profecía es hablar, amén, en lugar de Dios. No que tomamos el lugar de Dios, no, hablamos en lugar de Dios. Porque este don, mis hermanos, tiene como propósito orientar, dirigir, prevenir. Y es aquí donde muchos se confunden, hermano, cuando hablamos del don de profecías. Pero ahí dice, hermano, hoy
En las redes sociales te vas a encontrar a mucha gente que primero comenzó siendo apóstol. No, yo soy apóstol. Bueno, y todavía sigue, ¿no? Pero ahora resulta que ya son apóstoles y son profetas. Al ratito van a decir que ya son arcángeles. Por cierto, por ahí hay unos que se andan diciendo arcángeles. Hermano, tenga cuidado. Unos arcángeles, vamos a ver. Y hay mucha gente que ha caído en estos engaños. Tenga cuidado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, desgraciadamente muchos de estos apóstoles, no todos, no generalizamos, no todos los profetas, generalizo, toman este don, pero la mayoría de nuestros tiempos están tomando este don para manipulación económica. Así dice el Señor, que me des tu casa, que me des tu carro, que me des tu dinero, y que si no te caerá fuego del cielo. ¿Y qué cree que hacen las ovejas? Amén, amén. ¿Ah? Son obedientes, pero fueron manipuladas. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos pues no tienen conocimiento. Y cuando no hay conocimiento, no hay guía del Espíritu Santo. Y si no hay guía del Espíritu Santo, no hay discernimiento. Y si no hay discernimiento, no sabes lo que es bueno y lo que es malo, lo que te edifica y lo que no te edifica. Entonces, mis hermanos, hubo un evangelista de 1900 y tantos, 1910, conocido como J.R. Flower. Él fue un evangelista fuerte en su momento y pastor. Y él se dedicó a hablar acerca de los dones espirituales. Y él decía algo muy importante acerca de la profecía bíblica. Él decía, la profecía bíblica puede ser la revelación mediante la cual el profeta proclama un mensaje previamente recibido por medio de un sueño, una visión o por medio de la palabra de Dios para mirar hacia el futuro, para advertir, para que anticipe algunas situaciones y saber qué hacer. Y esa es una definición que en contexto a lo que estamos hablando es importante y es buena. Ahora, vamos a ver un ejemplo de dos asuntos. Primero, que el don de profecía sigue activo hasta el día de hoy porque fue ese don que Dios dio, y dotó a la iglesia del primer siglo para continuar con la gran comisión. Vaya a Hechos 2:27, por favor. Y aquí, mis hermanos, vamos a encontrar a un hombre llamado Agabo. Agabo profetizó sobre una gran hambruna y la prisión de Pablo, hermano. Hechos 11:27. Vamos a ver, dice así. Por este tiempo, algunos que, hermano, profetas. Eso quiere decir que sí hay profetas, amén, hermano. Pero dice algunos. ¿Por qué dice eso? Porque no todos son profetas de Dios. Solo algunos, hermano. Amén o no amén. ¿Dice la Biblia o no dice la Biblia? Si está en la Biblia, yo lo creo y lo practico. Entonces dice, algunos profetas de Jerusalén fueron a Antioquía. Recordemos que la iglesia estaba establecida en Antioquía, la primera iglesia, verso 28. Uno de esos profetas, Agabo, dijo por medio del Espíritu Santo. ¿Dijo por quién? No es una terminología humana. Hermano, no se trata de que el hombre empieza así, dice el Señor. No. Cuando eso pase, retírate y díselo a quien más confianza le tenga. No, hermano. Fue por medio del Espíritu Santo. El Señor le habló, le anticipó. ¿Qué le dijo? Sigamos leyendo. Vendrá al mundo tiempos muy malos y habrá gran escasez de alimento. Esto es en palabra de Dios para todo. Perdón, mis hermanos, me equivoqué. Ayúdenme, hijo. Disculpen, es que es un poquito más entendible, por eso uso la
la traducción Palabra de Dios para Todos. Y dice así: vendrán al mundo tiempos muy malos, verso 28, y habrá grandes, ¿qué? Escasez de alimentos. ¿Sí dice así, mis hermanos? Ahora déjenme, leerlos en la versión Reina Valera, verso 27. En aquellos días un profeta descendieron a Jerusalén, Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre, en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de ¿quién? De Claudio. Ahora no se nos dice efectivamente qué palabras o les dijo tal, no, pero sí hubo un cumplimiento. ¿Y dónde lo vemos esto? Verso 29. Entonces los discípulos, fíjese hermano, quiero que note, la profecía fue para un tiempo y fue a futuro, es cierto, pero quiero que note cuáles son los propósitos principales de la profecía. No solamente es para decirle a una persona: te vendrá carros, te vendrá casa, te vendrá. Hermano, hoy los tiempos son difíciles. Y hay muchos que están usando el don profético para sentirse importantes y de estarles diciendo a otros: es que dice el Señor que te va a venir eso, te va a venir carro, te va a venir casa. Y esos hermanos: ¡ay, de aquí soy! Sigamos leyendo. Entonces dice: los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Sí dice así, hermano? Es decir, que los hermanos, cuando escucharon esa profecía de un hombre lleno del Espíritu Santo, porque en el contexto de Hechos, hermano, tómalo desde Hechos 6, que los que servían, habían diáconos, los que tenían dones, dice que debían de ser de testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ese es el contexto. Amén. Entonces estos hombres inspirados por Dios dio una profecía, hermano, a la iglesia del primer siglo. Algunos han establecido, ya sí, o sea, con una autoridad dicen: ya los dones ya no están activos, solo se usaron para ese tiempo de la iglesia, porque eran sus inicios. Hermano, es cierto, fueron sus inicios, pero ¿quién cree que sigue iniciando este proceso hasta que Cristo venga? La iglesia del siglo XXI. Amén, hermano. Yo pensé que te iba a alegrar. Entonces, mis hermanos, podemos notar que la profecía motivó y llevó a los hermanos ¿a qué? A soluciones, a poner atención. ¿Y sabe cómo ayudaron? De esa manera. Dieron ese apoyo. Ahora, vamos a leer Hechos 21:8, verso 8, hermano. Dice algo importante que quiero mencionar. Porque aquí vamos a ver, primero vimos la profecía sobre gran hambruna, ¿cierto? Ahora vamos a ver que el mismo profeta le anunció algo, ¿saben a quién? Al apóstol Pablo. Hechos 21:8, ¿lo tiene? Y dice así: y habían, no, estaba en otro, ya estoy en el mismo canal. Verso 8: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que, ¿qué, hermano? Que profetizaban. ¿Cuántos de aquí tienen hijas? ¿Cuántos quieren que profetizaran? Oh, santo Dios, ora, tú no sabes. Lloro por mis hijas. ¿Ah?
Pero usted cree que la Biblia dice que no, hasta aquí nada más. No, acabamos de leer que el mismo Dios de antes es el mismo de hoy, hasta los siglos de los siglos. Amén. ¿Dónde me quedé? Me gocé tanto que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Verso 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado, ¿quién? Agabo, otra vez Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo. No es igual de nosotros, no es cinturón, es una faja. Amén. Y dice así. Ay, se me fue. 11. Y atándole los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Verso siguiente. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Ahora mira, alguien dirá, porque fíjate que la profecía, muchas veces el Señor te va a advertir, te va a avisar, te va a anunciar que tengas cuidado de esto, que tengas cuidado de aquello. La pregunta es, hermano, ¿y por qué aquí Pablo dice, voy a ir? Ustedes no tienen por qué alertarse. Voy a cumplir. Y alguien dice, pues si ya Dios le está alertando, ¿por qué descendió? ¿Y por qué todavía dice, voy a ir? Bueno, porque en Hechos capítulo 9, hermano, ¿cuántos recuerdan que el Señor usó a un hombre llamado Ananías? Y en su conversión de Pablo, después que le dice, mira, vas a ir con este hombre, vas a orar por él, va a ser lleno del Espíritu Santo. Y le dice, este hombre por el cual tú vas a orar, pero Señor, es que él perseguía a la iglesia. Dice, sí, pero ahora será perseguido. Ahora yo lo voy a dar él tenía un antes y ahora va a tener un después. Entonces Ananías respondió, ¿verdad? Y aquí le dice, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento me es, verso 15, escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Verso 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Lo que quiere decir que Pablo estaba consciente, hermano, que llegaría un momento que sus días terminarían en esta tierra. ¿Y cuántos saben que el apóstol Pablo murió? ¿Y sabe cómo murió? Decapitado. Terminó como un hombre mártir. Entonces podemos notar, mis hermanos, cómo la respuesta incluso del apóstol Pablo les hizo, tranquilícense, porque yo ya sé cuál es mi propósito en Dios y no tengo temor. Cuando un creyente, hermano, sabe cuál es su propósito en Dios, vive en paz. ¿Cuántos dicen amén? Y no tiene temor incluso de que parta al cielo. Diga al que está a su lado, ¿cómo andas con eso? No, pastor, no se salga del tema. Entonces, mis hermanos, podemos observar que estos ejemplos muestran cómo el don de profecía se utilizó en la iglesia primitiva. ¿Para qué? Para edificar, para guiar, para corregir a los creyentes. Bueno, tú puedes leer más casos en la Biblia donde los profetas hablaban. ¿Recuerdas aquella mujer que estaba poseída por un espíritu y que cada vez, cuando llegó Pablo, ¿a dónde? A Grecia, ¿verdad? Y les está predicando y sale esta mujer y decía, según ella profetizaba, estos son los grandes hombres de Dios. ¿Y qué hizo Pablo? Cállate y sal fuera. Entonces vemos cómo
Dios utilizaba esos dones espirituales, hablando específicamente del don de profecía, para dirigir. Ahora, mis hermanos, es triste, pero es real ver cómo usan el don del Espíritu Santo, repito, para manipular y robar a la gente. Pero no porque unos manipulen, hermano, usando mal el don, debemos quitar este don. Amén. Mire lo que Pablo dijo en 1 Corintios 14:1. Pablo dijo: seguid el amor, procurar los dones espirituales. Entonces, ¿por qué es importante de los dones del Espíritu? Porque cumplimos con el amor de Dios que fue derramado a través del Espíritu Santo a todos los creyentes. Pero mire lo que dice: procurar los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué dice, hermano? Que profeticéis. Entonces, hablar del don de profecía es algo importante, pero se debe de tener cuidado con algo. ¿Con cuál? Cuidado con los autoprofetas. ¿Qué quiere decir? Que ellos mismos se autonombran profeta. Yo soy profeta, a mí me dijo el Señor. Y así me dice el Señor: que me compres mi carro, que me compres mi esto, que me compres mi computadora, que me compres mi esto, que me compres. Aguas con primos, tíos, amigos e hijos que te quieran manipular diciendo: mamá, papá, soy profeta. Y me respetas, y cuidado y me hagas algo porque oro a Dios y te cae el fuego. Hermano, cuidemos eso. O puede haber un caso de un papá que se autonombre profeta, o una mamá que se autonombre profeta. Me dice el Señor que soy la sierva del Señor, y anda por todas las casas ahí de chismos. Bueno, si me dicen por ahí, o no sé. Me dice el Señor que esto, pero se había metido a Facebook a ver la vida de las comadres, o de los que andan ahí como buzos en las redes sociales, dice el Señor, y te está sacando cosas de tu pasado. Mira, los falsos profetas sí hablan del pasado, pero un montón de cosas vanas. Hermano, por eso Pablo dice algo muy importante: seguid el amor. Es decir, Dios es la esencia del amor. Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo dice que todo lo que hagamos, lo hagamos por amor a Dios, con respeto a Dios. Así es que, hermano, el asunto de que hayan falsos profetas no significa que no debe de haber el don profético. Ahora, Jesús, mis hermanos, advirtió a los discípulos que vendrían tiempos complicados. Mateo 7:15. Recordemos que en ese tiempo Jesús, él venía predicando el reino de los cielos. ¿Recuerdan a Jesús? Se presenta con ellos aproximadamente 40 días y dice que les dijo: yo ya voy a ascender al Padre. Los discípulos estaban ahí y miran cómo Jesús desciende al cielo, ¿recuerdan? Y Jesús les da advertencias porque ahora ellos deberían de seguir estableciendo el reino de Dios y van a ser usados a través de los dones del Espíritu. Hechos 1:8: recibirán poder, y ese poder para ser discípulos a las naciones, enseñándoles mi palabra. Entonces, en ese proceso, mis hermanos, Jesús ahí ya no era para capacitarlos, ahí era para que estuvieran alerta. Y les dijo lo siguiente: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermano, el buen profeta, el sano profeta, es aquel profeta, hermano, que Dios le dice, le advierte, le habla acerca de la conducta de alguien que anda en desorden o que puede estar en peligro. La profecía tiene como propósito, hermano, ¿recuerdas? Capítulo 14, 1 Corintios, verso 2. ¿Y cuál es el propósito de la profecía? El orden para edificación, exhortación y consolación. Amén.
Dios puede revelar algunos asuntos. Mira, hermano, que la persona quien habla no lo sabía. Nosotros no lo sabemos. Por ejemplo, hermano, de verdad, Dios sabe que no lo hice ni lo pienso hacer por quedar bien con nadie. Pero el Señor, cuando estábamos ministrando, me dijo: háblale al pueblo y ministra al pueblo, porque voy a hablarle a algunos. Y Dios habló a algunos. Pero yo no sé mucho. A lo mejor que era, no, sí, o sea, el pastor sabe. Ese es mi pastor. Bueno, sí sé que eres oveja del Señor, pero lo que Él te habló, habló de acuerdo a lo que hay en tu corazón. Y Él sabe lo que te habló. Pero hermano, no es algo que yo, háblame Señor, háblame Señor, háblame. No, si no se trata de que yo voy a decir, Espíritu Santo, manifiéstate en mí. Ay, me empiezo. No, hermano, es algo que surge. Hermano, tampoco me agarré para estar ahí y para quedar bien con los hermanos. Así dice el Señor, así dice. No, en algunos casos, hermano, en lo personal, me ha tocado orar por alguien y siento su quebrantamiento. Claro que lo sentimos. A ti te ha pasado. Yo no dudo, hermano, que algunos profetas sanos te han hablado y te han dicho esto. No lo dudo, no lo dudo. Yo recuerdo, hermano, esto me llevó a pensar, cuando estaba estudiando el tema, aquellos profetas que cuando iniciamos como iglesia, te estoy hablando aproximadamente hace unos 13 años, 14 años, vamos a cumplir 15 años. Pero un día, hermano, estábamos en una casita, se han de acordar unos hermanos, los hermanos que iniciaron con nosotros en una casita en Urbivilla. Ahí éramos como bien poquitos, así mire, bien poquitos. Y llegaron unos profetas a visitarnos. ¿Y qué cree, hermano? Que me dice uno de ellos, antes yo había orado, dije, Señor, pues no somos muchos, pero pues vamos a crecer, ser una fe que el Señor también puso en mí, una fe sobrenatural. Entonces llegan unos profetas y nos dicen así a mi esposa y a mí, así dice el Señor, Él va a enviarte una persona que te va a rentar un lugar y te vas a sorprender del precio que te lo dé. Y pues yo ya andaba en esa busca de ese lugar. Y sabe, está ahí mi hermana Rosa, ella vivió esa etapa. Y yo me quedé así, dije, somos incrédulos. La verdad es que a veces somos incrédulos. Dios te ha hablado algunas cosas y, hermano, cuando de repente, y me dijo así, en un lugar con tales personas, oye hermano, estábamos en una junta de pastores. Y de repente un hermano dice, pastores, si alguien necesita un salón o algo para rentar para su iglesia, acérquese conmigo, porque yo tengo un lugar y les voy a dar un precio. Hermano, ni me esperé 2 veces que me lo dijeran. Ya quería que acabara ese servicio de pastores. Voy rápido con él y le digo, oye, me interesa lo que dijiste. Me dice, sí, tengo un salón. ¿Quiere rentarlo, pastor? Le digo, sí. Hermano, ¿cuánto mínimo anda un salón de renta? Hablo de un día. ¿Sale caro? ¿Sí o no? Entonces le digo, oye, es que yo creo en esto. Yo creo que el Señor me habló. Espéreme, hermano. Y me dijo, mire, pastor, yo no sé si usted sea, pero yo tuve un sueño. Y me dijo, pero espéreme, yo soy bautista. Lo digo con respeto. Así me dijo él. Soy bautista y no creemos en esto. Pero yo soñé. El Señor me habló y me dijo, ve a esa reunión, porque él no va muy seguido. Y le dijo así, ve a esa reunión porque le vas a rentar el lugar a una persona que yo te voy a indicar. Y cuando me dijo eso, hermano, me acordé de la profecía de ese varón que me dijo, te voy a enviar a una persona. ¿Y qué cree, hermano? Y después me dijo, y pastor, como usted es la persona, porque no lo dudo, se lo voy a rentar en 2,000 pesos. Yo me quedé, así me quedé. De verdad, hermano. Y bendito sea el Señor. ¿Qué cree, hermano? Tuvimos ese lugar. Pero espérame, no, dáselo al Señor, es para el Señor, amén. Gloria a Dios. Y ese lugar, pues éramos bien poquitos, ya entramos ahí.
Éramos bien grandote y éramos así, lo contaba con los dedos. Pero no era todo. El Señor me da un sueño y empiezo a ver que me visitaba un amigo que lo conocía desde chiquito. Bueno, desde chiquito, pues me agarraba con él. Nos daban nuestros trompones, pero éramos amigos. Pero lo vi a él que llegaba con su familia en una camioneta grande y entraba. Me llamó la atención, nunca entró él, pero entró toda su familia. Hermano, que de repente llega el mismo personaje que te digo, que llega a su familia. ¿Y sabe entre ellas quién está? Ahí está mi hermana Sandy, y mi hermana Olga y mi hermana Juanita. Es toda una familia de todos ellos. Y yo los conocí a ellos desde muy niño. Entonces yo dije, ay Señor, soy de aquí. Todavía es cierto, todavía me faltaba la dirección de instrucción de doctrina, pero Dios conocía mi corazón. ¿Cuál? Que yo quería servirle de todo corazón, no imitando lo que vi y lo que me tocó vivir en lugares, hermano, supuestamente cristianos, pero con cosas tristes, horribles. Pero no quiero ser mal agradecido, aprendí mucho y dieron bendición a mi vida. Pero sabe, cuando empecé a experimentar cosas grandes, el Señor dijo, sal de ahí. Y yo dije, ¿y por qué permitiste que viviera todo esto, Señor? Y me dijo, para que tú no lo hagas, para que tú te afirmes en mi palabra. Y sabe, hermano, ese lugar creció, pero el Señor tuvo que enseñarme, porque también hubo algo, va a crecer, me decían, va a crecer. Y sí creció. 350 gentes habían en ese salón. Pero después, hermano, vino la verdadera palabra de Dios. ¿Y qué cree que hizo el Señor? Y el Señor utilizó otros hermanos que me decían, pastor, esta iglesia se va a sacudir, esto va a pasar así, soñé esto, soñé aquello, y yo, ay. Y luego mi esposa, Dios la usaba a mi esposa en ese don. Cuando Él ha querido, ha usado a mi esposa en ese don y me decía, así dice el Señor. Y yo, no, mi amor, no, ya no juego. Hermano, y pum, después de tantos miembros, el Señor me dijo, mira, estabas llevando a esa gente al infierno juntamente contigo, porque no les estabas instruyendo en mi propósito. Bueno, ¿por qué digo esto? Pues porque estaba muy bonito el don y lo que Dios estaba haciendo, pero no estaba cumpliendo el propósito. Entonces, cuando el Señor me empieza a mostrar que iba a venir muchas cosas a la iglesia y nos quedamos solo 4 familias, hermano. Y yo dije, ay Señor, creo que me equivoqué de ministerio, creo que no era aquí. Y muchos empezaron a decir, falso pastor, falto esto, falto aquello. Y sabe, hermano, me aferré al Señor y dije, Señor, yo quiero buscarte. Nos llega la sana doctrina, bendito sea el Señor, la palabra del Señor a través de nuestros pastores, pastor Chuy Olivares. Y hermano, empezó a fundamentar nuestras vidas. Y el Señor empezó a hablar a través de nuestros pastores en predicaciones. La palabra de Dios es una profecía. ¿Cuántos dicen amén? Y es la más eficaz. Y empecé a creer, hermano. ¿Y qué cree? Mire hoy dónde estamos. ¿Y sabe por qué? Porque vivir de acuerdo a su voluntad, Él nos bendice. ¿Cuántos dicen amén? Denle una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Ahora bien, alguien quizá diga, pastor, ¿qué quiero saber usted de su vida? No, espérame, te digo lo siguiente, porque soy alguien visible, soy un testigo de esos dones. Y soy testigo de muchos hermanos con esos dones que edificaron la iglesia. Entonces, mis hermanos, el Señor le dijo a sus discípulos, guárdense de los falsos profetas. Aquí la palabra guardaos, hermano, significa prestar atención. Es bien hermoso el don de profecía, hermano. Es bien hermoso un hombre que en realidad, una mujer tiene ese don. Pero dice el Señor, tengan cuidado. También la palabra guardaos, que es la palabra griega prosechete, habla de dirigir la mente hacia algo. La idea, mis hermanos, es estar siempre vigilante, prestar atención continuamente.
¿De qué? De que tengas cuidado con falsos profetas. Que pueden decirte cosas, hermano, para que tú pongas tu confianza en ellos. Mira, tú nunca pongas tu confianza en ningún profeta. Tu confianza debe de estar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo me acuerdo que escuché del pastor Olivares un testimonio, hermano, que dio del pastor Adrián. ¿Cuántos recuerdan al pastor Adrián que estuvo con nosotros, el profeta? El Señor lo usa en el ministerio de evangelismo y Dios lo ha usado a abrir muchas iglesias, hermano. Pero el pastor Adrián es profeta de casa de oración. Y aunque usted no lo crea, un día cuenta el pastor Chuy que llega el pastor Adrián y le dice: Chuy, dime, es que Dios me mostró algo y lo escribió en una hoja. Dijo: dime qué. ¿Recuerdan ese entonces? ¿Cuántos recuerdan en qué año fue el asesinato de Colosio? ¿Recuerdan qué año fue? Algo así, ¿cierto? ¿Y qué creen, hermano? Dios le había dicho al pastor Adrián. Y el pastor Adrián le dice al pastor Chuy: Chuy, es que Dios me mostró claramente. Yo sé cuando Dios me habla. Van a asesinar al presidente con una pistola. Y dice el pastor Chuy que dijo: ay, Adrián, comiste muchos tacos. Que dice el pastor Chuy: es que sí le entra. Dice. Yo dije: ay, qué bueno que no me conoce. Está le entro. Y que el pastor Chuy, pues no, dice, la verdad, dice el pastor Chuy en esa enseñanza, dice, la verdad, yo no creí. Pero ¿qué cree, hermano? A los 2-3 días llega un hermano y le dice: Chuy, ¿ya viste las noticias? ¿Qué pasó? Prende la tele. ¿Y qué creen que estaban anunciando? El asesinato. Bueno, ya cuando dicen que ya estaba en el hospital, pero ya anunciaban la muerte del presidente. Bueno, que iba a ser candidato a ser presidente. Nosotros vivíamos en San Pedro, escuchamos esa noticia y yo recuerdo que mi mamá dice: vamos a orar por venir al presidente, porque si recuerdan, eso agredió fuertemente a ese tiempo a México. Hermano, entonces el pastor Chuy nos ha enseñado bíblicamente, y no lo digo porque sea mi pastor, sino porque hemos aprendido, hermano, que este don debe de ser dentro de la iglesia y tú lo debes desear. Señor, úsame, yo quiero ser un instrumento de honra. ¿Cuántos dicen amén? Es cierto que en Mateo 7:15 la orden del Señor a sus discípulos es a ser precavidos contra quienes pretenden apartarlos de la verdad. Pero cuando una profecía, hermano, cuando Dios te habla y no te quiere apartar de la verdad, tú abrázala. Y si el Señor te habló, cúmplelo. Esfuérzate en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Si algo sabemos es que Jesús conoce el corazón de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús sabe quiénes son los que profesan hipócritamente, hablando de los falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, ¿sí? Entonces Jesús sabe, hermano, quiénes profesan hipócritamente ser sus discípulos y quiénes lo hacen genuinamente por haber nacido de nuevo. Por eso es que Jesús dijo, verso 21 de Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Sí dice así, hermano? Que está en los cielos. Verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, escucha, hermano, profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, ¿qué, hermano? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso quiere decir, hermano, que así como hay falsos profetas, hay verdaderos profetas. Amén, hermano. Hay verdaderos profetas, pero existen tristemente falsos profetas. Ahora, alguien dirá, pastor, ¿y yo cómo puedo saber cuando es un verdadero discípulo, un verdadero profeta, un verdadero maestro? Bueno, la prueba real del verdadero discípulo de Jesús radica en su deseo genuino de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de aquí tienen un deseo genuino de hacer la voluntad de Dios?
Si ese es tu deseo genuino, entonces eres un verdadero discípulo. Pero si no es tu verdadero deseo genuino, analízalo, porque estaría hablando que eres un falso hermano. Pero aquí nadie es falso hermano. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora, la prueba de tu relación con Jesús, hermano, es la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Que resulta de una fe auténtica. Entonces, mi hermano, esa vida que te dirige a ti, te da el discernimiento para checar cuando hay falsos profetas. Y Jesús describe a los falsos profetas, ¿sabe cómo dijo? Lobos rapaces. Lobos rapaces. Bien rápido detectar a un falso profeta, falso maestro, falso pastor. ¿Cómo pastor? Pues va a pedir, lo único que pide es tu dinero. Lo único que le importa es tu dinero. Dios me dijo que me des tu carro. Como un día nos visitó, todavía no estábamos en casa de oración, estábamos en ese proceso. Nos visitó un evangelista que él dijo que era profeta y le dice, orando por algunos hermanos, me di cuenta que hizo esto. Mírame a los ojos. Y los hermanos, se quieren tomar de, ¿recuerdas? Pedro, la puerta de la Hermosa. Y le dice, bueno, esto ya me lo supe después. Se acerca y le dice el Señor que me des el celular que traes en la bolsa derecha. ¿Y qué hizo el hermano? Que se lo da. Entonces al final ya acabamos, ya me dice, oye, dice el hermano, pastor, ¿qué? Le digo, ¿qué? Pues di mi celular. El Señor me habló. Le digo, ¿en serio? Le digo, sí. ¿Y lo diste? No, pues yo todavía no tenía mucho conocimiento, hermano. No, pues qué bueno eres. Hermano, consiguió el teléfono, el tremendo ¿Cómo le hizo? No sé. Consiguió el teléfono y le habla al hermano que le había dado el teléfono de este lado. Y le dijo, oiga hermano, no se vale lo que me hiciste. Le dice, ¿qué le hice? Pues me diste un teléfono que ni servía. No tenía nada adentro. Y le dijo el hermano, pues usted dijo que el Señor le dijo el de la derecha. El bueno estaba en la izquierda. Y yo empecé a reír. Hermano, parece de risa, de verdad. Pero fue cierto. Dios sabe que no estoy mintiendo. Pero ¿quién se engañó a sí mismo? Él solo. Es que el don de profecía no es para que se aprovechen de la gente. El don de profecía jamás, mira hermano, que Dios ponga en tu corazón y que a ti, ve con mi hijo y dale esto, ve con tu hermano y dale esto. Bueno, eso es muy diferente, porque Dios te lo dice a ti. Pero si Dios no te lo dice, ¿por qué vas y lo das? Bueno, muchas veces, no, es que quiero quedar bien con el profe, con el maíz, o sea, el maestro, con el paz. No. La verdad es que tú lo haces de corazón, ¿sí o no? Tú das de corazón. Entonces, mis hermanos, Jesús identifica a los falsos profetas, lobos rapaces, ¿qué más? Que se disfrazan de ovejas. Ya termino, mi hermano. Yo sé que ya quieren irse, pero ¿cuántos me dan 5 minutos? Levante su mano. 5, 10, 15, 20. Gloria a Dios, 1 hora más. No es cierto, ya voy a acabar. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo escribió lo siguiente, 2 Timoteo 2:19, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, ¿cuál? Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Otra de las maneras de observar un falso profeta, falso hermano, falso predicador, falso pastor, es su estilo de vida. Su estilo de vida. 2, están insujetos, no tienen autoridad, viven sin autoridad. ¿Me explico, hermano? El jueves enseñábamos, tú debes de tener cuidado porque Pablo dice, apártense de los tales. ¿De quiénes? De los falsos profetas. ¿De quiénes son? Falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos hermanos. No es mi tema, pero déjame decir algo rápido. Un falso hermano no es aquel hermano
que puede caer, que tiene problemas, situaciones difíciles, y el hermano de repente toma. Lo llevó la situación, la presión, se sentía solo. Eso no es un falso hermano. El hermano está contristado en su corazón y lo ves que persevera en el Señor. Puede tener errores, se equivocó, cometió un error grave en su familia, con sus hijos, pero él continúa en el Señor, se esfuerza en el Señor, pide perdón a Dios, a quien les ofendió, y sigue adelante en Cristo. Ese no es un falso hermano, tiene necesidad de Cristo. Con ellos, júntate. Ellos nos necesitan. Ese es el amor que le debemos dar a nuestros hermanos. Amén. Una hermana, un hermano, podemos tener errores, pero ¿cuál es su evidencia? Que continúa, que se esfuerza en el Señor, que pide gracia. ¿Quiénes son entonces los falsos hermanos, falsos pastores que dicen: a mí nadie me guía, a mí nadie me dice, yo quiero y hago lo que quiero y me vale, y yo así? De esos apártate, porque te van a jalar. De eso sí. ¿Y quieres saber de esto? Te espero el jueves, yo estoy enseñando. Así con los falsos profetas, esos que sí son profetas, pero andan en fornicación, andan en adulterio. Aguas, o sea, no, hermanos. Jesús dice: tengan cuidado. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 4: porque vendrán tiempos, hermanos, de apostasía. La profecía, hermano, no está destinada a suplantar la predicación o la enseñanza. ¿Cuántos dicen amén? El don de profecía no es para establecer doctrinas, hermano. La inspiración que se manifiesta en el don de profecía no es el mismo nivel que la inspiración en las escrituras. Por eso no hacemos eso y no lo debemos hacer. Yo no es que me quede aquí, ya, hermano, hoy voy a profetizar en la iglesia, no va a haber palabra. No, ese es un gravísimo error. Ya estoy terminando. Así es que el propósito del don de profecía lo expresamos, bueno, está expresado en 1 Corintios 14:13. ¿Cuál fue? Edificar, exhortar y consolar a quienes, a los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mi hermano, tú debes de observar un falso profeta, un falso maestro, un falso pastor que nada más está en economía, que no sabe, que está haciendo, deshaciendo, y con toda razón puedes cuestionar. Pero si está en el orden de Dios, ese profeta está sujeto bajo autoridad, porque yo no dudo, hermano, ni lo voy a decir, pero tú debes de estar alerta. Quizá alguien pueda visitarte, o vas en el camión, o vas a algún lado y alguien te da una palabra. Ni modo que tú digas: no, yo solo soy de casa oración, no recibo. No, porque tú pones atención a esa palabra y la pasas por la palabra de Dios y dices: hay congruencia. ¿Y cómo sabes que hay congruencia? Es que dijo todo de mí, todo me dijo y era verdad. Era verdad. Entonces, ¿quién te habló? El Señor. No se trata de adivinar, porque Dios no adivina, no confunde. Él, ¿sabe qué hace el Señor? Nos edifica, nos exhorta, pero también nos consuela. Viene y te dijo: mira, esto y esto estás haciendo. Primero, te edifica. 2, te va a exhortar. Así es que corrige, haz esto. Pero al final te consuela. Yo estoy contigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan de una ofrenda de palmas al Señor por su palabra? Póngase de pie. Así es que Pablo instruye a los creyentes, hermanos. ¿Sabe qué? En 1 Corintios 14:29, Pablo dice lo siguiente. Póngase de pie, mi hermano. Asimismo, los profetas hablen todo, 2 o 3, y los demás juzguen. Fíjese que en su momento, hermano, nosotros, mi esposa y yo, estuvimos en una denominación donde de repente se levantaba un profeta y luego otro profeta y otro profeta. Hermano, era un desorden. Pablo dice: no, levántese 1 o 2,
Pero, ¿qué dijo? Juzguen. No, yo no debo de juzgar. No, espérame, Jesús cuando dijo no juzgues es en el sentido de condenar. Pero Jesús dijo, deben de juzgar, deben de saber qué. Juzgar los mensajes proféticos, hermano. Ahora, ¿por qué debemos juzgarlos o probarlos? Por una razón, por la posibilidad de una manipulación humana. Jeremías 23:16 dice, esto dice el Señor Todopoderoso, en palabra de Dios para todos. No hagas caso a las palabras que les dicen los profetas, porque están alimentando en ustedes falsas esperanzas. Las visiones que ellos cuentan se las inventaron ellos mismos, no vienen del Señor. Muchos hermanos tristemente mezclan su mensaje humano con el mensaje del Espíritu Divino. Por eso es que Pablo exhorta a la iglesia a que tenga cuidado. ¿A qué? Verso 19 de 1 Tesalonicenses. No apaguéis al Espíritu. Es decir, no porque hayan falsos profetas, hermano, apaguemos este don del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Pablo dice, verso 20, pásenle, hermanos músicos. No menosprecéis las profecías. Verso 21, examinarlo todo. Diga conmigo, todo. Retener lo bueno. Verso 22, ¿por qué Pablo dice esto? Absteneos de toda especie de mal. Así es que, hermano, Pablo está hablando acerca de la operación del don de profecía. Los maduros de Tesalonicenses habían ido un poco lejos en lo que respecta, hermano, a dudar de los mensajes proféticos. Estaban yendo al extremo. Y Pablo les dice, miren, aunque es eminente el peligro, hermano, de los falsos profetas, el Señor dice, no apagues al Espíritu. Abre tu corazón. Cuando el Señor pueda darte una palabra, amén, hermano, no detengamos la obra del Espíritu. ¿Cómo? Menospreciando las profecías. Examinar todo. Detengan lo bueno. Entonces ese temor, hermano, de algunas iglesias por el mal uso de este don profético, ¿sabe cuál es su conclusión? Hay que apagarlo, hay que quitarlo, hay que desaparecerlo. Pero Pablo dice y aconseja y examina diciendo, no, pongan atención. ¿Cómo? Usen sanamente los dones espirituales. Por eso es que nosotros, cuando invitamos a los hermanos, a ustedes, hermano, prepárate. Si sientes que el Señor te puede usar en algo y te vamos a instruir en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que usemos sanamente los dones del Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque fueron dados a la iglesia. ¿Sabe para qué? Para edificarla. ¿Cuántos dicen amén? Para afirmarla, para establecerla. Por eso es que Pablo dijo en 1 Corintios 14, 1, 2, seguid el amor, procurar los dones espirituales. Así es que, hermano, quiero que reflexiones en lo siguiente. ¿Cómo estás usando tus dones para edificar la iglesia? ¿O estás usando tus dones? También puedo preguntarte, ¿estás priorizando el bien común del uso de tus dones? Porque muchos hermanos usan dones, pero para que lo conozcan y andan de aquí para otro lugar, y no es correcto. La Biblia dice que es para edificación de la iglesia. Así es que yo quiero invitarte, hermano, a que en esta tarde extiendas tu mano de manera simbólica hacia el frente, como recibiendo. Te repito, es simbólica, pero tiene un punto. No estamos haciendo un acto profético, no, hermano. Desgraciadamente, muchos se toman de Hechos 21 para hacer actos proféticos. Así me dice el Señor en este. No, hermano, no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es que tú le digas al Señor, Señor, úsame.
Yo quiero ser un instrumento de honra. Yo quiero honrarte, Señor. Yo sé que me has dado dones y quiero cumplir el propósito de ser parte del cuerpo de Cristo.